Gómez. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta, nuestra ya tercera sesión del Healthcare and the Latinx Community. Y les informo que esta sesión será grabada para propósitos educativos. Les cuento rapidísimo para los que no sepan que junto a la profesora Turi estamos organizando este evento y este evento es de los estudiantes para los estudiantes. Así es que, bueno, pues les comento que una de nuestras estudiantes va a fungir como moderadora el día de hoy. Así es que, pues bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Lisa, nuestra estudiante del programa, para que le dé la bienvenida oficial a nuestra invitada. Adelante, Lisa. Gracias, profesora. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Lisa Punen. Soy estudiante de español en el Centro de Lenguas de Rice University. Tengo el honor de presentar a la panelista de esta nuestra tercera sesión del Healthcare and the Latinx Community Speaker Series, Rocío Martínez Rosado. La doctora Martínez inició sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez, en el campo de la física. Fue durante su experiencia como estudiante de intercambio en Hunter College City University of New York, donde se enamoró de la psicología. Cambió su concentración a psicología clínica y se trasladó a la Universidad Carlos Albizu, recinto de San Juan. Fue reconocida como la estudiante distinguida del programa de bachillerato en el 2001 y se graduó summa cum laude. Completó tanto su maestría como su doctorado en psicología clínica en la Universidad Carlos Albizu en el recinto de San Juan. Realizó su internado en el Centro de Orientación Familiar trabajando con víctimas y testigos de crimen referidas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico y por el Departamento de Justicia Federal. Desarrolló un diseño de programa para una terapia grupal para mujeres envejecientes viudas a causa de suicidio. En el 2009 se unió a la práctica privada de su madre, la psicóloga doctora Mayra Rosado Rodríguez. Actualmente realiza evaluaciones, psicoterapia individual a jóvenes y adultos, terapia de familia e imparte conferencias y talleres en su consultorio privado. Trabaja además en la corporación Speech R Us, atendiendo a estudiantes del programa de educación especial del Departamento de Educación de Puerto Rico. Reside en Hormigueros, Puerto Rico, junto a su esposo y a sus 2 hijos. Bienvenida, doctora Rocío Martínez Rosado. Muy buenas noches y muchas gracias por ese recibimiento tan bonito. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ahora sí, para comenzar, ¿verdad? Esta noche vamos a estar hablando de la salud mental, de algunos trastornos de salud mental más prevalentes en estudiantes universitarios, así también como el estigma que existe, consideraciones culturales y estrategias de manejo. Ya, ¿verdad? Le pudieron indicar esa trayectoria, ¿verdad? Larga y retante y fascinante también. Así que de física brinqué a la psicología y no hubo vuelta atrás. Completé, ¿verdad?, el doctorado en psicología clínica, actualmente soy PsyD en psicología clínica. La psicología y la salud, ¿verdad? La psicología como tal se puede definir como la ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones y la conducta del ser humano en relación con su medio ambiente físico y social. La psicología aporta muchísimo conocimiento al profesional de las ciencias médicas para una comprensión más holística, psicológica del ser humano.
en esa interacción e indeterminación con los niveles biológicos y sociales. Esto lo que significa es que al inicio había un modelo como de dualidad. La mente es una cosa y el cuerpo es otra. A medida que el mundo entero, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, ha ido enfocándose en un modelo biopsicosocial, es decir, un modelo que evalúa cómo esos factores biológicos, como lo que pudiese ser una predisposición genética, esos factores sociales, como es el apoyo social o la falta de apoyo social, las relaciones familiares, la cultura y también los factores conductuales, el estilo de vida que uno lleva, los niveles de estrés, las creencias personales, pueden mantener de una manera sistémica lo que es la salud o también causar lo que conocemos como la enfermedad. O sea que a medida que nos hemos ido moviendo hacia ese modelo biopsicosocial, pues la aportación de la psicología en la rama de la medicina se ha convertido en una cada vez más prevalente. De hecho, hoy en día hay una rama de la psicología que se llama Health Psychology, que va dirigida hacia eso. La salud mental. Lamentablemente, aún en el año en el cual nos encontramos, 2021, sigue existiendo mucho estigma hacia la salud mental. Ahí, por ejemplo, vemos algunas de las portadas de periódicos y revistas y cómo presentan a las personas con situaciones o condiciones de salud mental. Es importante señalar que el estigma es moldeado por la cultura y se convierte en una especie de experiencia moral para el individuo. Hay ciertos estigmas que son bastante comunes a nivel mundial, como lo es el estigma público, y este estigma es cuando ocurre la estigmatización hacia los individuos que tienen diagnósticos de salud mental, y son como creencias falsas en términos de la población general hacia esos individuos. Aquí podemos incluir lo que es la discriminación, los prejuicios, estereotipos, y muchas veces, aún en la actualidad, se tiende a asociar a la persona con alguna condición de salud mental como una persona peligrosa, impredecible, violenta, incapaz, débil, y obviamente ese estigma va variando, ¿verdad? Por ejemplo, al haber mayor discusión de lo que es la depresión, pues no es el mismo nivel de estigmatización hacia la depresión. O, por ejemplo, si una persona estuviese presentando una condición o un diagnóstico de esquizofrenia, ¿verdad? O sea que depende de la condición de salud mental, depende el nivel o la intensidad de estigmatización que esa persona pudiese sentir por la sociedad, por ese público general. Un estigma institucional, pues ya estamos hablando de cómo una institución tiende a contener prácticas que perjudican al individuo o al grupo estigmatizado. Aquí siempre pienso en algunos casos que he tenido, por ejemplo, de pacientes que trabajan para la policía y el miedo que tienen de buscar ayuda. Miedo de que se enteren en el trabajo, miedo de que los vayan a desarmar, ¿verdad? Y las repercusiones que pudiesen tener diferentes condiciones de salud al momento también, no solamente para la policía, sino para solicitar para el ejército, para la Guardia Nacional, entre otras organizaciones. El estigma internalizado, pues ya estamos hablando aquí de cómo el individuo, cómo la misma persona que está presentando dificultades en su salud mental internaliza o se aplica internamente todos esos estereotipos y prejuicios que tiene la sociedad. Nosotros, ¿verdad? Digo nosotros los latinos, los hispanos, culturalmente presentamos también otro tipo de estigma. Los que mencioné anteriormente son los que son más prevalentes a nivel mundial, pero en las personas hispanas también vemos cierto estigma debido a el familismo, ¿verdad? Y familismo aquí se refiere a esa creencia, ¿no? Cultural que nos enseñan de que
La familia es primero, segundo y tercero, ¿verdad? Y que toda decisión que vaya a tomar un individuo no debe de ser para velar por su mejor bienestar o su mejor interés, sino en el bienestar de la familia. También vemos elementos de tabú, ¿verdad? No, lo que pasa en casa se queda en casa. Esto no es para estar hablándolo, ¿no? Estos son nuestros problemas privados. ¿Cómo le vas a decir a la psicóloga que tu papá y yo estamos peleando y que estamos a punto de divorciarnos? Eso es privado, no. También hay ciertos elementos en algunas religiones, ¿verdad? Cristianismo, catolicismo. Gracias a Dios esto también se ha ido resolviendo a medida que van pasando los años, pero históricamente una persona con alguna condición de salud mental, pues decían que estaba quizás poseída por demonios o diferentes situaciones. ¿Será que la persona no tiene la fe suficiente y necesita entonces otro tipo de ayuda? No, esto se queda acá. También vemos factores como el machismo, y aquí esto puede afectar a ambos géneros, ¿verdad? En ese sentido de esos roles de género tradicionales, ¿no? De ver al hombre como proveedor, protector, y ver a la mujer como la cuidadora, pura y casta, la cuidadora de sus hijos, de su esposo, de su familia, de sus padres, de los pets, de todo el mundo. Otras consideraciones también que terminan incrementando ese estigma o ese obstáculo para recibir ayuda son barreras de idioma, niveles de pobreza, el discrimen, estatus legal. Y todos estos estigmas tienen unas implicaciones, ¿verdad? Muchas veces las personas se sienten aisladas, humilladas, hostigadas. Muchas veces puede haber mayor violencia física o acoso. Muchas veces no buscan el tratamiento adecuado o de buscarlo, no lo completan, no lo terminan de manera cabal. Hay falta de comprensión a veces por la familia, por amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Menos oportunidades laborales, menos participación en actividades sociales o escolares. También existe algo de dificultades en encontrar vivienda. O sea que este estigma no solamente afecta la prevalencia y la falta de tratamiento a veces en condiciones de salud mental, sino que puede tener unas implicaciones muy perjudiciales a nivel holístico para el individuo. Quiero tomar unos minutos breves, ¿verdad?, para hablar aquí un poco de ciertas consideraciones culturales. Ustedes que se están preparando, ¿verdad?, para ese futuro potencialmente en alguna carrera de la salud o de la medicina, pues es bien importante siempre tener esa sensibilidad cultural, escuchar a los pacientes con paciencia y con sensibilidad, porque muchas veces el trasfondo cultural del paciente nos ayuda a poner en contexto la sintomatología que presentan. Por ejemplo, si una persona tiene ciertas creencias religiosas, es posible que cree en el alma, cree en los fantasmas, y es posible que pueda decir que vio unas sombras en la casa o que tuvo una visita de aquel ser querido que recién ha fallecido, y esto no necesariamente significa que la persona está psicótica, ¿verdad? Sino que hay que tener esa sensibilidad cultural y entender que hay ciertas condiciones, hay ciertos síntomas que tal vez en otro contexto pudiesen implicar alguna condición, pero en ciertos contextos culturales no lo presentan. Existen unos síndromes culturales también, especialmente, ¿verdad?, para nosotros los hispanos. El ataque de nervios, ¿verdad?, que se parece a un ataque de pánico, pero no es igual. El ataque de nervios también, como buena puertorriqueña, tengo que decir que le dicen Puerto Rican Syndrome. Es más prevalente en el Caribe, tienden a presentarlo mayormente las mujeres, pero a diferencia de ataques de pánico, ataques de nervios generalmente surgen luego de un evento sumamente estresante, y se considera como una reacción normal, hasta saludable, hasta natural, a un evento precipitante.
como la muerte de un ser querido, un divorcio terrible, contencioso. El mal de ojo se ve más en el Mediterráneo y tiende a ser visto más en niños. Ay, al nene le echaron mal de ojo. ¿Y qué significa mal de ojo? Pues mira, algunos de los síntomas que pudiese presentar la persona sería fiebre, disturbios del sueño, problemas gastrointestinales, ¿verdad? Susto. Ay, que me dio un susto. Ese susto se refiere a después de uno haber atravesado un evento extremadamente traumante. Es la sensación de que mi alma se salió de mi cuerpo y hay una pérdida de peso, fatiga, dolores de cabeza, cansancio, problemas gastrointestinales, una sensación de infelicidad, falta de motivación y baja autoestima. Esto se ve en Latinoamérica, en Estados Unidos, en México y en América Central y América del Sur. Nervios. Pues nervio es una gama de síntomas que presentan los hispanos y los latinos. Y aquí los nervios en sí pues, está hablando de experiencias de vida difíciles o circunstancias de vida sumamente estresantes que producen síntomas como dolor de cabeza, mareo, dificultad en concentración, hormigueo, dificultades en el sueño, malestar estomacal. También menciona aquí el empacho, y el empacho, ¿verdad? En sí representa una gama de síntomas parecidos a pesadez en el cuerpo, dolor de estómago, una lengua seca, gases, estreñimiento, diarrea, vómito, acidez, todo relacionado a problemas gastrointestinales. Y el famoso sereno, el sereno, por lo menos, ¿verdad? Puedo decir que mi mamá, mi suegra y mis abuelas, esto era, cuando yo tuve a mis hijos, hay que protegerlos del sereno. Y el sereno no es otra cosa que pues, el rocío de la noche, ¿verdad? Una baja la temperatura y entonces se cree, ese sereno es una baja temperatura fría que va a entrar por la cabeza de los bebés y los va a enfermar. O sea que si un bebé coge sereno, se va a enfermar. Estas condiciones no son condiciones, son síndromes culturales, pero nos dan mucha información y muchas veces pueden ser una señal de la vulnerabilidad psiquiátrica o social que está presentando el paciente. O sea que siempre es bueno buscar esa información y ocultar, porque nos va a dar mucha información valiosa al momento de diagnosticar y de tratar. Y es verdad, no tengo que recordarles ni decirles que vivimos en un momento sumamente estresante, ¿verdad? Yo digo, y lo digo en son de broma, ¿no? Porque son condiciones serias, pero yo digo, si hay un momento adecuado para sentir ansiedad, un poco de depresión, en medio de una pandemia tal vez es un momento bastante adecuado, ¿verdad? No son tiempos fáciles para nada, han sido muchos cambios, muchos ajustes. Y ya, por ejemplo, ya para el 2017 se entendía que un 20% de los universitarios presentaban alguna condición de salud mental. Se conoce también que las personas que presentan condiciones o diagnósticos de salud mental ya para la edad de los 25 años, ya un 75% de esa población había experimentado la primera manifestación sintomatológica de su condición. O sea que la transición de una escuela superior a una vida universitaria es una transición difícil de por sí. No es para menos que en momentos como estos momentos pandémicos, ¿verdad? Se hayan incrementado o exacerbado la sintomatología asociada a diferentes condiciones, ¿verdad? La presión académica, con el comienzo de una vida universitaria, de nuevo que muchas veces representa separación de nuestra familia, separación de grupos de apoyo, ajuste a un nuevo ambiente, a nueva vivienda. Ustedes tuvieron que ajustarse también a esta vida virtual, a nuestra nueva normalidad de Zoom y de Teams y de Google Meet y de cuánta plataforma existe, ¿verdad? O sea que muchas
hay muchos factores en juego aquí y la vida universitaria es muy estresante y una presión académica en combinación con todos esos estresores típicos pudiesen precipitar ese inicio de problemas de salud mental. Muchas veces vemos problemas de sustancias lícitas o ilícitas, alcohol, o también la exacerbación de síntomas ya persistentes. Yo quiero hablarles a ustedes un poquito sobre los problemas psicológicos comunes. ¿Y por qué les quiero hablar de problemas psicológicos comunes? Porque yo creo que parte de la clave del éxito, ¿verdad?, es la prevención. Y a veces esperamos a estar ya en una crisis, ya estoy fracasando académicamente, ya estoy expresando o presentando ataques de pánico, ya no me puedo levantar de la cama, ¿verdad? A veces esperamos a que los síntomas o la intensidad del malestar que sentimos es tan intenso que ahí entonces buscamos ayuda o nos empujan un poco nuestros seres queridos a buscar ayuda. Así que antes de hablar de los trastornos mentales más prevalentes, quiero hablar de los problemas psicológicos más comunes en esta vida universitaria, ¿verdad? Muchas veces los estudiantes mencionan la procrastinación, ¿verdad? Ay, yo sé que tengo este trabajo, pero es que no me puedo obligar y lo dejo todo para el último momento. Y en el último momento tal vez me funcionaba en la escuela superior, pero ahora aquí en la universidad es demasiada la carga. También ese deseo de lograr ese perfeccionismo, ¿verdad? Que tiene que ser todo, soy tan exigente conmigo misma y no hay nadie perfecto, no es real, ¿verdad? No debe de ser una meta nunca el tratar de ser perfecto, porque simplemente nos estamos poniendo expectativas irreales, ¿verdad? Un problema psicológico muy común es la ansiedad ante la toma de exámenes también. Esto es una situación que yo diría que se ha exacerbado un poco con la pandemia, ¿verdad? Diferentes universidades utilizan diferentes estrategias cuando las clases son virtuales para medir el conocimiento, pero conozco, por ejemplo, de estudiantes que, ay, pues tengo que poner la cámara y tengo que enseñar el cuarto, y si hubo un bajón de luz, entonces, ay, se me salió la página del examen, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico hemos tenido ciertos problemas, dificultades energéticas, para ponerlo así. Así que, pues, virtualmente tal vez eso ha exacerbado un poco esa ansiedad ante la toma de exámenes. La baja autoestima, los niveles de estrés, el aislamiento social, problemas en el sueño, disturbios del sueño, dificultades familiares, problemas económicos. Muchos de estos problemas exacerbados también por el momento histórico en el cual nos encontramos, esta pandemia, ¿verdad? Y entonces es importante aquí señalar, por ejemplo, que la procrastinación se ha asociado con la depresión, la ansiedad ante la toma de exámenes con la ansiedad generalizada, insomnio, disturbios de sueño con depresión y con ansiedad, aislamiento social con depresión, también con ansiedad, especialmente esa ansiedad social. Baja autoestima también está asociada con la ansiedad ante la toma de exámenes, que también está asociada con el perfeccionismo, el estrés con la depresión y la ansiedad, la baja autoestima con la ansiedad y la depresión. O sea que estamos hablando aquí de que muchos de los problemas psicológicos más comunes, si no se atienden a tiempo, pudiesen reflejarse más adelante, si no se manejan de una manera adecuada, en condiciones de salud mental. O sea que siempre va a ser importante el intentar resolver esos problemas, no esperar a que sea demasiado de intenso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los trastornos mentales más prevalentes en colegiales o en universitarios? Pues dentro de los trastornos de ansiedad está la ansiedad generalizada, está la fobia social, ataques de pánico, y también se encuentra el estrés postraumático. La fobia social es ese miedo intenso, esa ansiedad de que me van a evaluar o van a pensar mal de mí, o no voy a poder desempeñarme adecuadamente en una plataforma social o de manera social.
ataques de pánico son síntomas sumamente intensos de ansiedad que parecen ir como de 0 a 100 y no ha pasado nada, estoy a salvo, estoy segura y de momento siento una intensidad de síntomas somáticos, fisiológicos, ¿verdad? La taquicardia, el corazón se me va a salir del pecho, sudoración, temblequeo, dolor de cabeza, mareo, y todo es muy intenso y uno se siente como si se fuese a morir casi, pero gracias a Dios no nos vamos a morir por eso, y tiende a ir bajando la intensidad. Antes se decía 15, 20 minutos, hoy en día se reconoce que un ataque de pánico puede durar hasta 2 o 3 horas. O sea que eso va a depender de la persona, del momento. La ansiedad generalizada, pues es importante diferenciar lo que es el estrés de la ansiedad generalizada, ¿verdad? El estrés es una reacción más bien fisiológica a un evento. Ay, mañana tengo un examen, ay, es bien difícil, tengo un estrés, pero tan pronto salgo del examen, desapareció ese estrés, se resolvió. La ansiedad no. Para cumplir con los criterios de ansiedad generalizada tienen que estar presentes estos síntomas por lo menos un periodo de 6 meses, ¿verdad? El estrés postraumático, pues ya aquí hay una combinación de síntomas y aquí estamos hablando ya de una experiencia traumante en la cual pensaste que tu seguridad, la seguridad de un ser querido, de otra persona, o también el estar muy expuesto, por ejemplo, lo que son paramédicos, personas que trabajan en salas de emergencia, también personas que trabajan con, por ejemplo, delitos sexuales en menores, que están continuamente expuestos a diferentes eventos traumantes, también pudiesen experimentar este tipo de estrés postraumático. No solamente es el haber atravesado por una situación así, sino una evitación de cualquier tipo de detonante, de cualquier aspecto, lugar, sonido que se parezca o que se asimile en algo a ese evento traumante. También hay muchos síntomas físicos, un malestar y una ansiedad. Hay pesadillas, hay flashbacks, ¿verdad? Uno revive el evento traumante, también se ven efectos de no recuerdo bien el evento, no me acuerdo qué pasó. O sea que es un trastorno un poco complejo y muy particular e interesante. Otros trastornos muy prevalentes son los trastornos del estado de ánimo, ¿verdad? Como lo es la depresión mayor. Y para cumplir con los criterios diagnósticos de un episodio único de depresión mayor, es la manifestación de estos síntomas, por lo menos la mayor parte del tiempo en unas 2 semanas. O sea que el tiempo no es tanto. ¿Y qué síntomas? Pues la falta de motivación, poco placer o interés en hacer las cosas, sentirse deprimido, decaído, sin esperanza. Puede haber o no ideación suicida, puede haber o no síntomas psicóticos, ¿verdad? La bipolaridad también se ve marcadamente en universitarios. Hay 2 tipos de bipolaridad, tipo 1 y tipo 2. Tipo 2 siendo la manifestación más funcional. Y este trastorno de bipolaridad se conoce por episodios de depresión mayor y episodios mánicos. Mánico sería el sueño capitalista, ¿verdad? No duermo nada, tengo superpoderes, puedo hacer el trabajo de una semana en un día, no duermo, conductas de alto riesgo, pero después viene esa depresión, ese down, ¿verdad? Y es importante aquí señalar el suicidio, ¿verdad? El suicidio no es un diagnóstico, no es una condición particular, pero sí el CDC, el Center for Disease Control, en el 2019 encontró que el suicidio era la segunda causa de muerte más prevalente en personas entre los 10 y 34 años, que obviamente pues jóvenes adultos caen en esa categoría. De nuevo, no he terminado de mencionar algunos de los trastornos mentales, ¿verdad? Pero de nuevo es importante volver a recalcar que la mayor parte de las condiciones de salud mental se van a ver manifestado ya para los 25 años. Muchas condiciones
se manifiestan ya en la adolescencia tardía o en la edad adulta joven. O sea que sí, estos son momentos críticos para atender y prevenir, ¿verdad? De manera que sea posible algunas de estas condiciones. Otros trastornos mentales muy prevalentes se ven los trastornos alimenticios, ¿verdad? O de alimentación, que tienen una manifestación, ¿verdad? Un inicio pico entre los 17 y los 20 años. Y existen mayores categorías, mayores diagnósticos, perdóname, dentro de estas categorías, pero solamente estoy mencionando aquí los más prevalentes. La bulimia nerviosa, por ejemplo, la anorexia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. La anorexia nerviosa ya sería como una restricción calórica muy intensa, donde hay un bajo peso corporal, hay una falta de objetividad, es decir, hay una dismorfia muscular, ¿no? Si yo fuese a coger a una persona con anorexia nerviosa y le digo, recuéstate contra la pared, voy a trazarte, vamos a trazar tu silueta. Y ve lo flaquita, lo chiquita que está, que muchas veces dejan de presentar su menstruación, empiezan a tener problemas gastrointestinales, problemas en los dientes, por toda esa acidez, ¿verdad? Porque la anorexia, además de esa restricción calórica, también hay diferentes tipos, tipo purga, ¿verdad? Que come y lo poco que come lo vomita, o ejercicio en exceso, ¿verdad? 10 horas de ejercicio al día. Y tú le enseñas la pared, le enseñas dónde fue que trazaste su silueta. No, yo no soy así. Piensan que son el triple, el cuádruple del tamaño. La bulimia nerviosa, pues aquí ya tienden a presentar un peso corporal más adecuado. Mira, no están bajo peso y presentan también esos momentos de atracones, pero también son atracones en momentos específicos. Es como en las próximas 2 horas me voy a pasar por el servicarro de McDonald's y me compré qué sé yo cuántas papas fritas, qué sé yo cuántas órdenes de Big Macs y batidas y de todo. Ay, me lo voy a comer. Son unos atracones bien marcados. Y aquí vemos también bastante purga, ¿verdad? Vomitar, vemos uso de laxante, uso inadecuado de laxante. Y entonces el trastorno alimentario compulsivo, ya aquí solamente existe esa presentación de atracones. Ya aquí no estamos viendo restricción calórica y tampoco laxantes o ejercicios, sino es esa sensación de desagrado, pero no puedes dejar de comer, ¿verdad? Comes compulsivamente, pero no existe ni esa restricción calórica, ni la purga, y tampoco existe entonces actividades de ejercicio o de laxante. Otra de las condiciones también más prevalentes en universitarios es el déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Que se conoce que existe ya entre un 2 al 8% del estudiantado va a presentar este diagnóstico. El déficit de atención con hiperactividad, ese es como el nombre y el apellido, pero hay 2 subtipos. Está el tipo inatento, que entonces no es hiperactivo, simplemente se distrae, tiene problemas con la concentración. El tipo combinado, pues ya estamos viendo aquí, tal vez esa amiga o ese amigo que vamos con ellos al cine y se levantan para ir al baño 20 veces y la película no es de los Avengers, ¿verdad? No dura como 3 horas o 4, sino dura 2 horitas y se levantó como 20 veces a ir al baño. Embuste, no es que tiene que ir al baño, es que esa necesidad de movimiento, ¿verdad? Y no se pueden estar quietos, se están moviendo. A medida que van creciendo, van logrando mayor control. Por eso el disimulo, no voy al baño, voy a hacer esto, muevo el bolígrafo, me muevo en la silla, pero existen esos 2 subtipos. Otros trastornos que no menciono aquí en la presentación, pero que sí también existen, pero son menos prevalentes. Vemos también el espectro autista y vemos también algunos casos de esquizofrenia. Ya no son tan comunes, pero sí son vistos y son bastante prevalentes.
El déficit de atención, y disculpen que brinque para atrás al déficit de atención, pero sí ha estado muy asociado a pobre ejecución académica, dificultades sociales y presenta un alto riesgo para abuso de sustancias y de alcohol. Pero, ¿verdad? Como yo digo, no hay problema que no tenga solución, porque si no, por definición, no sería un problema. Y existen siempre estrategias de manejo. Una de las estrategias que más recomiendo en terapia es la práctica del mindfulness, ¿verdad? O de la atención plena. Y es simplemente uno estar en el aquí y en el ahora, enfocarnos en el presente. Y a veces se nos hace tan difícil. Yo no sé a cuántos de ustedes conducen o guían, ¿verdad? Y que les ha pasado después de un día largo de estudios o de trabajo, llegué a mi casa y de momento, espérate un momento, y habían 2 luces, 2 semáforos, había un pare. Oh, yo habré matado a alguien, como yo llegué aquí, si no tengo recuerdo alguno de haber cogido la luz, ni de haber, ay, y es porque vamos viviendo la vida por ahí en piloto automático, ¿verdad? Pensando en el pasado, y por qué yo hice esto, y por qué aquello, y por qué lo otro, como negociando con un pasado que no hay manera de cambiar. O preocupados por el futuro, ¿verdad? Ay, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa esto otro? Ay, pero ¿y si me pasa esto? ¿Verdad? Ese what if, y si, pero si no ha pasado. Mañana no pasa. Solamente existe el momento presente. Y dentro de todo, muchas veces, estamos bien. Y no nos pasa nada malo en el momento presente. Así que esta práctica de mindfulness, de atención plena, ayuda muchísimo para una gama de condiciones, ¿verdad? De hecho, algunas investigaciones de neurociencia nos han indicado que la práctica del mindfulness fortalece esa conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, ¿verdad? Que son los que presidente de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, que regula, ¿verdad?, la expresión de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Así que no es solamente una recomendación anecdótica o algo así, sino está empíricamente validada. Y muchas personas se preocupan cuando van a hacer una relajación o un ejercicio de mindfulness, pero es algo sencillo, ¿verdad? Lo importante es encontrar un momento tranquilo, un ambiente relajado, una ropa cómoda, ¿verdad? Ay, me pica, usted está muy apretado, pues uno no se va a estar concentrando uno va a estar pendiente a la incomodidad, ¿verdad? O sea, que ni muy lleno ni con mucha hambre tampoco. Y uno debe de sentarse en el suelo para tener la espalda derechita o tumbado, es decir, acostado en algún lugar, en la cama. Y simplemente uno se va a concentrar en la respiración. Siempre sugiero esa respiración diafragmática, ¿verdad? Que es la que utilizan, por ejemplo, en la yoga. Y hay muchas maneras de hacerla en el sentido de que puedes hacerlo como en yoga, que es inhalar y exhalar por la nariz. Y simplemente es inhalar lenta y profundamente, y pareces aguantar, pero no aguantas realmente la respiración por unos segundos, y después la exhalación debe de ser lenta y profunda. Y es la exhalación la que realmente activa, ¿verdad?, ese sistema nervioso autónomo parasimpático, que también se conoce como esa respuesta de relajación. O sea que y usas el diafragma, y para aquellos de ustedes que les guste cantar karaoke o algo, pues también ayuda en la proyección de la voz. Bien sencillo, imagínate que tienes un pedazo de pizza muy rico frente a ti, tienes hambre y tú, ay, qué rica huele la pizza, y después, oh, está muy caliente, déjame enfriarlo un poco. Eso es otra manera también de practicar esa respiración diafragmática. Y lo más importante, asumir una actitud pasiva, neutral. No es bloquear los pensamientos. Que venga y que venga, pero no le voy a hacer mucho caso. Me voy a mantener neutral. Porque mientras más resistimos los pensamientos, tal vez no funciona a corto plazo, pero después, ¿qué va a pasar? Van a venir con mayor frecuencia e intensidad. Así que una actitud muy neutral, muy pasiva.
Otra estrategia de manejo muy efectiva es la escritura expresiva. Y yo siempre recomiendo que lo hagan old school, ¿verdad? Bolígrafo, un lápiz y un papel o una libreta, papel reciclado. O en el iPad o en la tableta con el Apple Pen o con cualquier, ¿verdad?, dispositivo así electrónico. Porque usamos áreas diferentes del cerebro cuando escribimos a mano que cuando escribimos en una computadora o un mensaje en el celular. Así que la escritura expresiva no es otra cosa que un momento de calma, un momento de paz, en el cual vamos realizando un ejercicio intencional. Por lo menos, mira, 20 minutos al día, 15 minutos, voy a sentar un momento a escribir, sobre todo sobre aquellas experiencias más intensas, ¿verdad? ¿Qué pensé? ¿Qué sentía? ¿Cómo me siento sobre eso que pasó? ¿Cómo me sentí en el momento y cómo me siento ahora sobre eso? Porque todos queremos lograr la autorregulación emocional, ¿verdad? Esa es la clave del éxito, como quien dice. Saber cómo me siento y saber qué estrategia, qué debo de hacer para sentirme mejor. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, yo no sé. El jueves pasado a las 3 de la tarde, ¿cómo te sentías? Yo no tengo idea, ¿verdad? Uno no se acuerda. Por eso es bueno escribirlo en el momento, porque ahí uno tiene una medida, uno se va conociendo. Y a medida que van pasando las semanas, ay, miren, qué bobería. Y mira, wow, mira qué estresada yo estaba, qué bobería, mira, se resolvió y no pasó nada malo. O, wow, espérate, o sea que yo llevo 3 semanas pensando en esto mismo, ¿verdad? Es importante conocernos para saber entonces qué podemos hacer para sentirnos mejor. Y no puedo, ¿verdad?, dejar de recalcar la importancia del autocuidado. Hay muchas estrategias diferentes para lograr ese autocuidado y, como mencioné anteriormente, la prevención aquí es la clave del éxito. Mientras más yo deposite en mi cuenta de salud mental, mejor preparada voy a estar para esos retiros esperados y los retiros inesperados que me hace la vida. Así que debe de haber un autocuidado en el aspecto físico, en el emocional, en el social y en el cognitivo, ¿verdad? Un buen dormir. El insomnio se asocia tanto con la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Estos problemas del sueño. Necesitamos descansar, necesitamos dormir, comer de una manera saludable, ¿verdad? No es lo mismo la comida chatarra que una comida llena de nutrientes. La actividad física, hacer algún deporte. Y para salud mental, caminar 20 minutos consecutivos 3 veces a la semana es más que suficiente. Y generamos endorfinas, generamos neuronas nuevas, ¿verdad? Y esas endorfinas quitan la sensación del dolor y aumentan la sensación de bienestar o de euforia. La parte emocional, lo más difícil, ¿no? Autoperdón, perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos tratamos peor que a nuestro peor enemigo. Jamás se nos ocurriría decirle a una amiga, a un amigo, lo que nos decimos a nosotros mismos. Así que tratar de ser positivo, pero realista, ¿verdad? No ser positivismo tóxico, ¿verdad? Todo va a estar bien, no voy a hacer nada porque todo es maravilloso. Bueno, algunas cosas son maravillosas, otras no tanto. Hay que ser realista, ¿no? Pero sí positivo. La autocompasión, eso es muy importante. Y siempre tener diferentes estrategias para el manejo de estrés. Yo digo que mientras más estrategias uno tenga, mejor. A veces recomiendo hacer como eso que dicen, como un vision board, pero en vez de un vision board no es otra cosa que quizás un papel o una cartulina llena de diferentes estrategias de manejo. ¿Okay? Lo social, pedir perdón, ayuda, ser escuchado, meditación, leer, estudiar. De nuevo, una vida saludable produce seres humanos saludables. Los cambios inspiran cambio. Contexto, hablar de aprender a manejar el tiempo, hablar de los sentimientos y estar en contacto con la naturaleza. Un balance en la vida y lo más importante, si necesitas ayuda, busca ayuda profesional. Gracias por su atención. Un placer haber compartido con ustedes. Doctora Martínez, muchas gracias por su presentación. Fue muy interesante e informativa.
Ahora aceptamos preguntas del público presente en Q&A o de manera oral levantando su mano con la opción Raise Hand. Ok. Veo, no sé si quieren, voy a ir mencionando las que ya están ahí en Q&A, que ya hay algunas escritas. ¿Está bien eso? Doctora, Lisa va a leer las preguntas. Excelente. Ya hay varios chicos que tienen su mano levantada. Entonces, Lisa, ¿te parece si empezamos con una pregunta escrita y después les damos la oportunidad para que pregunten de manera oral? Bueno, entonces tenemos una pregunta de Alex Hahn. ¿Cuál es el origen del estigma contra la salud mental para la comunidad latina? ¿Y cuál es la mejor manera de introducir la idea de los terapeutas a los hombres en una cultura machista? Okay. Bueno, no voy a decir un año particular porque estaría mintiendo, ¿verdad? Lo importante es reconocer que el estigma hacia salud mental existe desde que existen los problemas de salud mental, ¿verdad? Posesión de demonios o de espíritus. Las personas que presentaban condiciones de salud mental los ponían en jaula, en el circo, ¿verdad? Y parte del estigma es creado por esa reacción, ¿no? El yo no tener las herramientas tal vez en ciertos siglos para conocer o manejar condiciones de salud mental me llevaba a tratar a esas personas como si fuesen animales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Yo no quiero que a mí me pongan en una jaula. Pues yo no voy a ir a buscar ayuda. Yo no voy a decir a nadie lo que me está pasando. En términos de cómo trabajar o cómo evitar o salvaguardar ¿verdad? Eliminar ese estigma poco a poco, especialmente en los hombres, pues aquí la educación, ¿verdad? O sea, yo entiendo que hay tantos factores que afectan uno al otro, ¿no? Es decir, tenemos que presentar información, educación desde edades pequeñas, grados primarios, sobre lo que es la condición de salud mental, de la misma manera que nos hacemos un chequeo físico anualmente, se supone, debemos de hacer uno de salud mental también, ¿verdad? Y pues tengo que sí reconocer que las generaciones más jóvenes son las más abiertas a buscar ayuda, tanto en varones como en hembras. O sea que esto es algo que se ha ido trabajando. Mencioné al inicio de la presentación, no es lo mismo el estigma contra la esquizofrenia que contra la depresión. ¿Cuál es la diferencia? La educación, la educación. Gracias. Ahora tenemos una pregunta oral. Entonces, Paige, adelante con tu pregunta. Ok, Paige, ahora le voy a dar permiso para que pueda hacer su pregunta. Hola, mi pregunta es, ¿cuál consejo tiene usted por combatir el estigma internalizado en estudiantes universitarios? Ay, perdóname, ¿el estigma cuál? Estigma internalizado de salud mental. Pues yo voy a repetir esa contestación anterior en el sentido de, yo creo que es importante educarnos, es importante saber cuáles son los síntomas, ¿verdad? Y de nuevo, no solamente saber reconocer los síntomas, sino también no tener ese temor de buscar esa ayuda a tiempo, ¿verdad? La ayuda siempre funciona, pero debemos de estar más dispuestos todos a compartir cómo nos sentimos con las demás personas, ¿verdad? Con las personas más allegadas a nosotros, porque a veces callamos muchas cosas. A veces si a alguien le duele la cabeza, se lo dice hasta a quien no le pregunta. Ay, me duele la cabeza, pero si me duele el corazón, por decirlo así, ¿verdad? Eso son medio cursi, pero si me duele, si siento alguna emoción negativa, a veces lo callamos, porque queremos ser perfectos, queremos aparentar que todo está bien. Y yo creo que es importante reconocer la importancia del fracaso, ¿verdad? Porque a veces tenemos un temor a fracasar que nos cohíbe, nos inhibe
decidimos y tratamos, y no tratar es fracasar, ¿verdad? El fracaso lleva al éxito, ¿verdad? Tanteo y error es una de las maneras de uno aprender. Así que, de nuevo, información, educación y no temer al fracaso, no querer hacernos los más fuertes. Porque la fuerza es reconocer nuestras debilidades, ¿no? Nuestros límites. Eso es fuerza real, poder pedir ayuda. Gracias. Ahora una pregunta de Priyanka Subramanian. ¿Por qué hay más mujeres que presentan el Puerto Rican Syndrome? Ok, pues yo creo que eso también puede basarse en la manera en que crían a las mujeres versus cómo crían a los hombres, ¿verdad? Dentro de todo, no, ese machismo, pues el hombre, los nenes no lloran, no, párate, no, los nenes no lloran, y la nena, sí, ay, bendito, llora todo lo que tú quieras, ¿verdad? O sea que desde temprana edad nos enseñan a las mujeres a veces a tener acceso a emociones. Las mujeres son seres más emocionales, es embuste, somos seres humanos. Todo el mundo siente todas las emociones porque todas las emociones tienen un propósito, pero la sociedad nos da ese permiso, ¿verdad? Como ese leeway, en ese constructo de género femenino, nos da como más permiso a sentir emociones. Así que ese ataque de nervios, ese Puerto Rican Syndrome, surge cuando pasa un evento bien traumante, como un duelo, un divorcio. Imagínate un hombre llorando de un ataque de nervios después de un divorcio. Se les ríen en la cara, se burlarían de él, lamentablemente, porque no debe de ser, ¿verdad? O sea que creo que es la educación en términos de los roles de los géneros y el acceso a ese permiso para presentar o exhibir emociones que tienen las mujeres versus los hombres. Gracias. Ahora una otra pregunta oral. Entonces, Sumen, adelante con tu pregunta. Ok, Sumin, ahora le voy a dar permiso para que pueda hacer su pregunta. Hola. Ok. ¿Puede oírme? Sí. Ok. La pandemia afecta a las comunidades vulnerables en una manera diferente de los privilegiados. ¿Es esta verdad igual en términos de la salud mental de la comunidad hispana? Pues la comunidad hispana lamentablemente ha sido también muy grandemente impactada por la situación de la pandemia, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, factores como pobreza, estatus legal, discriminación, barreras de idioma, a veces pues no tienen acceso a algunas de las ayudas federales, por ejemplo, o miedo a solicitarla, o miedo a buscar ayuda. Y pues todo eso exacerba y de nuevo todos estamos pasando por la misma experiencia de manera sumamente diferente. Y tal vez entonces es decir, una persona de un bajo nivel socioeconómico o viviendo bajo pobreza, pues no va a poder decir, no importa que cerraron todo y que me tengo que quedar en la casa por 3 meses porque yo tengo dinero ahí para estar 1 año en la casa. No, muchas veces estas secuelas económicas, ¿verdad? Terminan manifestándose en no tener dónde vivir, ¿verdad? Evictions, ¿verdad? Hay muchas situaciones, muchos factores que aumentan o exacerban esos estresores que sentimos todos, ¿verdad? Y entiendo pues que los hispanos pues es un grupo dentro de la población, al igual que muchas otras minorías también, que han sido afectados de una manera tal vez más detrimental que otras. Ok, entonces tenemos una pregunta de Shriya Kuravali. ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo? Bueno, yo, ¿verdad? Me refiero siempre a la maravillosa preparación que nos dan, porque yo creo que de las partes más difíciles a veces es lograr la desconexión, mantener esos límites firmes, ¿verdad?
puedo decir que gracias a esa preparación, pues una persona me puede contar una situación terrible y obviamente mi reacción es, ¡ay, Dios mío, qué horrible! Eso no ayuda a nadie, ¿verdad? Y por eso mismo van a buscar una ayuda profesional. O sea que en eso no hay tanto problema. Yo creo que es más bien uno querer, ¿verdad? Quizás a veces como solucionar todos los problemas a alguien, pero es importante reconocer los límites, hasta dónde llega mi rol. Y esa es la parte difícil. Sí, claro. Entonces, una pregunta oral. Matthew, adelante con tu pregunta. Ok, Matthew, ahora le voy a dar permiso para que pueda hacer su pregunta. Hola, habló usted mucho de la prevención. ¿Sabe más o menos cuántos pacientes diagnosticados también necesitan medicamentos además de terapia para controlar los trastornos? Quiero saber si es muy común o si es eficaz para tratar a los pacientes. Ok. No podría decirte un número preciso, ¿verdad? Porque dependiendo la condición, dependiendo el tipo de medicamento o tratamiento farmacológico que necesitarían, ¿verdad? Sí puedo adelantar que hay condiciones de salud mental o trastornos más serios, por ejemplo, esquizofrenia, manifestaciones psicóticas, ¿verdad? Donde el medicamento, ¿verdad? Un antipsicótico sí es muy importante. También, por ejemplo, el litio en personas diagnosticadas con bipolaridad, ¿verdad? Cuando la persona sí tiene esa continuidad en su tratamiento farmacológico, se ve a veces una mayor estabilidad y adherencia a tratamiento de psicoterapia. Pero también hay condiciones donde recientemente se ha cambiado la visión. Por ejemplo, PTSD, ¿verdad? Ese estrés postraumático. Pues muchas veces se medica, porque si uno no sabe diagnosticarlo bien, ¿verdad? Puede presentarse como una comorbidad de una depresión mayor, con un trastorno de ansiedad generalizado. Pero es bien diferente la manifestación y el tratamiento adecuado. Y lo que se ha encontrado es que si le recetan ansiolíticos, ¿verdad? Cada vez, qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo, tuvo un accidente de tránsito bien fuerte, bien impactante, y desde ese entonces no quiero guiar, pero no solamente es que no quiero guiar, es que tengo pesadillas del accidente, es que de pensar montarme en el carro, ya, empiezo a sentir todos estos síntomas somáticos, ¿verdad? Físicos, esa evitación, etcétera. Tal vez un ansiolítico me puede calmar, ¿verdad? Me calma, pero no me va a ayudar a lidiar con el trauma. Es decir, lo que causó esa reacción o ese diagnóstico en el primer lugar, no se trata con ansiolítico. Es como ponerle como pausa y se va el efecto play, pausa, play. O sea que maneja síntomas, pero no es una cura, no los resuelve. O sea que cada persona es diferente. Y pueden haber 5 personas con depresión, pero las 5 presentarlas de maneras diferentes. O sea que aquí hay que tomar en cuenta el apoyo social, apoyo familiar o falta de. Hay muchos factores que hay que evaluar al momento de recomendar un tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Verdad? O sea que, pero sí, la combinación de ambos es muy efectiva. Y obviamente si hay un paciente presentando ideación suicida o ideación homicida o conductas de autoagresión, ¿verdad? Pues siempre se recomienda una evaluación psiquiátrica. Yo por lo menos siempre recomiendo, ¿verdad? Una evaluación psiquiátrica de manera inmediata. O sea que todo depende de cada caso. Gracias, doctora. Entonces tenemos tiempo por una pregunta más. Esta es de Shrutika Gupta. ¿Cómo una psiquiatra alguna vez se siente agotada o cansada cuando escucha tantos eventos difíciles y traumáticos? ¿Cómo superar esta fatiga? Okay. Pues ¿verdad? Quiero empezar aclarando que no soy psiquiatra, es decir, no medico,
soy doctora en psicología clínica, o sea que me dedico a dar psicoterapia y trabajo en conjunto con muchos psiquiatras, ¿verdad? Refiriendo pacientes y discutiendo casos. Les podría decir que siempre nos han recomendado, ¿verdad? Por ejemplo, un psicólogo debe de coger vacaciones o mini vacaciones cada 3 meses. Y yo eso soy muy fiel creyente de esas vacaciones, ¿verdad? Porque nos ayudan a poder manejar esa carga laboral. Les puedo decir que fue hace, tal vez, yo diría como el año pasado, no al inicio de la pandemia, sino el tener tantos cambios en la rutina, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos pequeños, uno tiene 3, uno tiene 8, o sea que yo estaba de asistente técnica de segundo grado, después de tercero, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, a la 1 de la tarde iba a trabajar y salía a las 7 y pico de la noche, y de asistente técnica de grado también tenía el daycare del otro, o sea que fue un ajuste en rutina, y no solamente eso, sino la mayor parte de mis pacientes, todos presentaron una exacerbación de síntomas en sus condiciones y no damos abasto. Por lo menos acá en Puerto Rico, en Mayagüez, no doy abasto. Yo tendría que estar trabajando 24 horas al día, los 7 días a la semana y no es suficiente. O sea que ese ay bendito, ¿verdad? Ese querer ayudar a veces, pues uno se sobreextiende, ¿verdad? Así que es importante tomar eso en consideración y conocerse, porque entonces cuando empezaba a sentirme así, ese era el momento, pues entonces pues no puedo aceptar pacientes nuevos por un tiempo. Pues entonces necesito adelantar un poco esas mini vacaciones, ¿verdad? Vacaciones no tiene que ser necesariamente una semana, 10 días. Tú puedes coger un día, un mental health day. Y a veces, ¿verdad? De nuevo, si usamos esa visión de prevención, si me conozco lo suficiente, por ejemplo, el mal humor es la primera señal de que estamos sumamente estresados. Ese siempre está de mal humor, está estresada o está estresado, no es que yo soy así. No, eso es el estrés y hay que reconocer esos cambios para poder entonces tomar acción a tiempo. Bueno, entonces, doctora Rocío Martínez, a nombre del Centro de Lenguas y Comunicación Intercultural de Rice University, le agradecemos de antemano su excelente participación. Al público presente, les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y les hacemos la cordial invitación a nuestra última sesión el día 29 de noviembre. Que tengan excelente resto del día. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Muchas gracias por tomarse el tiempo y tener la disponibilidad de estar el día de hoy con nosotros. Lisa, muchísimas gracias, excelente participación. Y bueno, al resto de las personas que nos acompañan, el día 29 de noviembre tendremos nuestra última sesión, así es que los esperamos a todos, como ya bien lo mencionó Lisa. Y bueno, no me queda más que desearles que tengan un bonito resto del día. Buenas tardes. Gracias.